La ciudad. Esta surge hace mucho tiempo cuando empiezan a desarrollarse edificios de bastante magnitud en los cuales se empieza a ver características, pueden ser religiosos o de otros caracteres, pero entonces estos edificios impulsaron el crecimiento de una sociedad y esta sociedad empieza a llegar con una cultura y esta cultura urbana es la que conforma a una ciudad. En ese entonces se creaban estas villas que estos cerramientos impedían como tal la expansión de la misma y por tanto esta ciudad se densificaba mucho. Y como no se tenía en ese entonces la planificación de crear una ciudad, entonces empiezan a tener unas crisis que empiezan a verse plasmadas en la división política, en sequías y en un hábitat denso urbano. Podríamos decir entonces que este fue un problema para que estas ciudades antiguas colapsaran. Actualmente, pues tenemos que las ciudades son diversas, son fragmentadas, tienen sus rarezas, tienen fronteras y unas tienen fronteras inestables que no aportan mucho al crecimiento de ellas. Pero entonces podríamos decir que la ciudad se está llenando de nidos de cultura, de diferentes aspectos. Podríamos decir que estos nidos de cultura también son el desarrollo de las afecciones de las mismas ciudades. Me gustaría decir que las ciudades son lugares, en realidad podría decirse que sí son lugares, que están conformados por una población, por una concentración de edificios de cualquier característica y procesos sociales, culturales y económicos. Este desarrollo de diferentes procesos y culturas empieza como a dar lugar a unas palabras que son organización y manejo de la misma, cómo se organiza y cómo se maneja la misma, cómo se construye esta ciudad, pues esto lo realizan las mismas personas y estas personas por tanto pueden ser muy diferentes y flexibles y por ello es que la ciudad no es igual a otra ciudad, las ciudades difieren de muchos aspectos, en tanto su escala, en tanto el ambiente, puesto que la ecología es un punto muy importante al hablar de la ciudad, ya que depende del entorno, depende de esa ciudad y la ciudad también depende de dónde se está desarrollando. Podríamos entonces también entrar al tema de la sociología urbana y entender cómo se empieza, o sea, cuáles son esos aspectos que hay dentro de la sociedad. Entonces hay desigualdades, desarrollo económico, formas de gobierno, hay segregación, religión, cambios, contradicciones, hay muchos puntos que afectan a la ciudad como tal. Pero entonces dentro de los videos llegan a la conclusión de que debería de haber un modelo europeo, pues el modelo europeo según el análisis que hacen, que puede ayudar como una herramienta para que las ciudades tengan una guía para no cometer estos errores y que tengan un buen desarrollo de las mismas. Pero como ya lo mencioné, estas son muy diversas en tanto a su orden social, en cuanto al capitalismo, en cuanto a estructuras, en cuanto a economía y sus políticas pueden ser muy originales en cuanto se esté desarrollando. Entonces este modelo de ciudad que se empieza a dar solo tiene tiene algunas de las pautas que mencionaré, que es el abandono del mundo agrícola. Este abandono del mundo agrícola nos empieza a hablar de cómo en la ciudad sí se ve lo que ahora mencionamos, el traspaso del campo a la ciudad. Y entonces es porque en la ciudad ese comercio se mueve mucho más y obviamente el surgimiento desde el campo donde tienen todo este proceso, entonces empieza a llegar el comercio urbano y los mercaderes empiezan a surgir, así como también el capitalismo del comercio, como estos artesanos varios empiezan a desarrollarse y a crecer en estos ámbitos que empiezan a desarrollar esta sociedad. Y también se tiene muy generalmente una sociedad medieval que es como un ejemplo en el cual entendemos que estas ciudades pueden ser cerradas y pueden tener ciertas características como lo son una plaza de mercado donde se desarrolle la economía de la misma y unas áreas edificadas políticas, administrativas o religiosas.